La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Hello, al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la Espaillat número 86 en esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. Durante todo el mes de enero hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, y hoy tenemos un fabuloso tema que se llama Creemos en el Espíritu Santo. Y lo que quiero tocar es como iglesia nuestra declaración de fe. Antes de eso vamos a dar algunas informaciones. La Iglesia de Dios de la Profecía se reúne en el edificio de la Espaillat 86 todos los domingos desde las 9 de la mañana hasta las 11 con la escuela dominical, y de las 11 a 1 de la tarde nuestro servicio de alabanza, de acción de gracias al Señor, donde alabamos y glorificamos al Señor y tenemos el mensaje de la palabra del Señor. Nos reunimos también los martes y los jueves a partir de las 7 de la noche. Los martes con verdades bíblicas, así se llama porque son enseñanzas pastorales. Y de hecho estamos trabajando, las últimas semanas hemos estado trabajando un tema que es nuestra herencia pentecostal. Así se llama la enseñanza que estamos teniendo los martes, nuestra herencia pentecostal. Y el martes pasado estuvimos tocando el tema de las raíces metodistas del pentecostalismo. Raíces metodistas del pentecostalismo. Hemos estado profundizando sobre por qué somos pentecostales, por qué nos llamamos así, por qué creemos en el Espíritu Santo de Dios y en sus dones y en sus manifestaciones. Eso es lo que nos identifica. Cuando la gente escucha hablar de pentecostal, piensa automáticamente en los que hablan en lengua. Pero pentecostal no se define solamente por los que hablan en lengua, hay muchas otras cosas. Los que hablan en lengua son una parte, es decir, eso es una parte de lo que significa ser pentecostal, porque hay muchísimas cosas que ha llegado a nosotros y ha sido como a un bálsamo. Lo que hemos recibido es prácticamente, yo hacía la metáfora, usaba la metáfora de, por ejemplo, las mujeres. El hombre fue creado del barro duro, del barro tomado de la tierra, pero la mujer fue creada del barro pulido porque fue tomada del hombre. Por eso es que ella fue creada del barro pulido. Entonces, así mismo es la iglesia pentecostal. Ya el pentecostalismo viene de un barro pulido porque trae una cantidad de doctrinas, de vivencias, de hombres de fe que aportaron hasta que estamos viviendo hoy lo que estamos viviendo gracias al aporte de metodismo, del calvinismo, las iglesias presbiterianas, las iglesias bautistas, los puritanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso da como resultado el cristianismo, el pentecostalismo clásico. Y de eso es que estamos hablando los martes. Sí, las puertas están abiertas para que usted vaya con nosotros y pueda estar con nosotros. Los jueves tenemos servicios de alabanza y adoración a Dios. Y los jóvenes tienen un gran programa durante este mes de febrero. Comienzan ahora en enero. Este mes de febrero tienen un gran programa y un gran trabajo que hacer. Se reúnen todos los sábados. Bien, creemos en el Espíritu Santo. Dentro de nuestra declaración de fe, me refiero que como Iglesia de Dios de la Profecía,
Es bueno señalar aquí que cada congregación tiene una declaración de fe y una de las cosas que define a los pentecostales, a las iglesias pentecostales, es que se apoyan en declaraciones de fe, a diferencia de las iglesias calvinistas que se apoyan en los credos y los credos y convenciones, es decir, las declaraciones que hubo en el pasado, como fue la declaración de Westminster, como fue la declaración de Heidelberg, como fue la dieta de Worms. Ellos se basan en esas son sus fuentes. Sin embargo, las iglesias pentecostales tienen el día de hoy declaración de fe. Y quiero llamar aquí la atención de los que nos están escuchando y viendo por las redes sociales, sobre todo por YouTube, que no se me olvida que tienen que pasar por nuestro canal de YouTube, darle a la campanita para que diariamente le esté llegando notificaciones de nuestros videos que subimos todos los días. Así que vaya a YouTube, Mundo Cristiano IDP, y allí usted le da a la campanita y se suscribe. Entonces, todas las iglesias se basan en su declaración de fe. Ojo, si hay alguna congregación que se llama iglesia independiente, que no se rija por un concilio, es necesario que usted, siendo miembro de esa iglesia, le pregunte al pastor cuál es nuestra declaración de fe. Yo sé que hay muchos hermanos que se congregan en iglesias donde son independientes, no tienen un concilio a quien reportar o a alguien que los supervise. Entonces es necesario que le pregunten al pastor y a los líderes cuál es la declaración de fe de esa iglesia. Y si no tienen una declaración de fe, entonces es necesario que se junten y formen una declaración de fe. Porque la declaración de fe es lo que da a entender en qué cree esa iglesia. La Iglesia de Dios de la Profecía, sin embargo, dentro de su declaración de fe, que contiene 10 puntos principales, uno de esos puntos dice que creemos en el Espíritu Santo, Señor y el dador de la vida, quien procede eternamente del Padre. Él es Maestro, Consolador, Ayudador y Dador de los dones espirituales. Por medio de Él se aplica la obra salvífica y santificadora de Jesucristo a la vida del creyente. El Espíritu Santo es la empoderadora presencia de Dios en la vida del cristiano y de la iglesia. El Padre ha enviado a su Hijo a bautizar con el Espíritu Santo. Hablar en lenguas y llevar fruto del Espíritu son señales neotestamentarias del ser lleno del Espíritu Santo. Esto es lo que aparece en nuestra declaración de fe. Antes de hablar un poco más del Espíritu Santo, quiero tocar algunos versículos que sí hablan sobre el Espíritu Santo, que está inmerso en toda la Biblia. Por ejemplo, en Efesios capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: le pido que por medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de las gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por la fe Cristo habite en sus corazones, y pido que sean arraigados y cimentados en amor. Gálatas 5, 22 y 23 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice: contra tales cosas no hay ley. Es decir, no hay ley que condene a estas cosas. Eso lo dice Gálatas 5, 22. ¿Qué otras citas? Por ejemplo, Romanos 15, 13 dice que el Dios de la esperanza nos llene de toda alegría y paz, los llene a ustedes de toda alegría y paz que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el Espíritu Santo. Es decir, el rebose de esperanza que puede tener el cristiano es por el Espíritu Santo. Y como dice Juan 4:24, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y el primero de Juan 4:13 dice: ¿cómo sabremos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque Él nos ha dado
su espíritu. Una vez más, ¿cómo sabremos o cómo sabemos nosotros que permanecemos en Dios y que Dios permanece en nosotros? Y a esta pregunta, la sencilla respuesta de Juan en 1 de Juan 4:13 es porque Él nos ha dado su Santo Espíritu. Otra cita es 2 de Timoteo 1:7 que dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio es el Espíritu Santo que nos habita. El Espíritu Santo que nos habita. Y Gálatas capítulo 5, verso 25 dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Romanos 8:26 dice, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué decir, qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Estoy usando la versión del lenguaje sencillo. Es bueno destacar esto. Isaías 61:1 dice sobre el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Y Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Mire cómo Romanos 8:14 es como una ficha de un rompecabezas que pega directamente con lo que leímos en Primera de Juan 4:13. Una vez más, Primera de Juan 4:13 dice, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Y Juan contesta, porque Él nos ha dado a su Santo Espíritu. Y entonces Romanos dice, porque todos los que permanecen, los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Entonces Pablo en Romanos dice, los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu. Y Juan dice, permanecemos en Dios porque Él nos ha dado su Santo Espíritu. Entonces aquí lo que podemos ver es, Él nos ha dado su Santo Espíritu y ese Espíritu es el que nos guía. Y por eso sabemos que somos hijos de Dios. Qué maravillosos textos esto. Primera de Juan 4:1 dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino que sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. No todo aquel que se nos para adelante y habla en lengua y simula y hace cosas es del Espíritu, amados hermanos. Por eso Primera de Juan 4:1 nos dice, sométanlo a prueba para ver si realmente es de Dios. Y en el Antiguo Testamento se decía que si el profeta errare en su profecía, entonces Dios no estaba en él, debía ser apedreado. Hoy no los vamos a apedrear, pero hoy no tenemos que darle el beneficio de la duda a todo el que dice hablar de parte de Dios. Hechos 2, 3 y 4 dice, y se les repartieron entonces lenguas como de fuego, que se repartieron y posaron sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Ok, vamos a entrar porque hay muchísimas citas, son muchísimas citas, pero vamos a entrar en la obra del Espíritu Santo, que la semana pasada estuvimos tocando un poquito sobre eso. Se encuentra en Juan capítulo 16, versículo 8, que dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces el versículo 9 dice, de pecado, porque no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Verso 9, y aquí el verso 9 quiero señalarlo una vez más, porque aquí señala dos cosas, pecado y creer, pecado y creer. Pecado y creer. De pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo de Dios llega a la vida del hombre para convencerlo de pecado
Y ese pecado habla de creer, como Jesús habló en Juan capítulo 3. El que no cree ya es condenado. El que no cree nunca entenderá que sus pecados pueden ser perdonados. El que no cree morirá bañado por sus pecados. Esto es lo que es señalado en el libro de Juan. El que no cree es bañado por sus pecados y nunca será perdonado de sus pecados. Entonces, Jesús aquí señala una cosa muy importante. De pecado, por cuanto no creen en mí, el Espíritu Santo llega a convencer al hombre de que eres pecador y la única manera de ser limpiado de tu pecado es creer en Cristo para que la gracia salvadora y santificadora pueda limpiarte de pecado y entonces haya una declaración, eso es lo que se conoce como justificación, haya una declaración de inocencia de parte de Dios sobre ti. Si al Dios mirarte y tú no crees en el Hijo de Dios, entonces la declaración que habrá sobre ti será culpable y tu pecado te llevará a la muerte. Entonces, lo que señala Juan 16:9 de pecado por cuanto no creen en mí, quiere decir, van a ser acusados de pecado por no reconocer al Hijo de Dios. El Espíritu Santo llega a acusar al hombre de su pecado para que reconozca y sea salvo. Pero si el hombre no reconoce, no cree en el Hijo de Dios, entonces será condenado en su pecado. Efesios, Pablo tocando el mismo punto, en Efesios 3, 16 y 17 dice, le pido que por medio del Espíritu, con el poder que procede de su gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, y aquí es la parte importante, para que por la fe habite Cristo en sus corazones. Si no creen, Cristo no habitará en sus corazones y nunca serán perdonados. Y no solo que habite Cristo en sus corazones, sino que ustedes sean arraigados y cimentados en ese amor. Eso es lo que Pablo expresa en Efesios capítulo 3, versículos 16 y 17. Una cosa más, Pablo dice en Efesios 1:17, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que le conozcan mejor. El Espíritu Santo llega para que el hombre reconozca que el único que puede perdonar y limpiarlo de todo pecado es Cristo. Y si el hombre no reconoce eso, entonces tu pecado te llevará al infierno. Y esa es una palabra dura de escuchar, dura de decir, pero esa es la gran realidad. A nadie le gusta que le digan te vas para el infierno, pero bueno, Dios te ha dado una puerta por su Espíritu Santo para que tú reconozcas que Jesucristo es el dador de la vida. Y si no lo reconoces, entonces tu pecado te llevará al infierno. Una vez más repito, el hombre no se pierde por ser pecador, el hombre se pierde por no reconocer. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemos. El hombre se pierde por no reconocer. El que cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Volvemos a Juan 16:10, que dice, el Espíritu Santo viene a convencer al hombre de justicia por cuanto voy al Padre. ¿Y qué significa esto? Aquí hay dos palabras también que están totalmente atadas, que es la palabra justicia y al Padre. De justicia por cuanto voy al Padre. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que viene a convencernos porque la justicia de Dios es que regresemos a Él mediante creer en Cristo. Entonces, por eso Cristo le decía, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces yo no enviaré al Espíritu Santo y ustedes nunca reconocerán al Padre si el Espíritu Santo no viene a ustedes. Por eso cuando ellos dijeron, nosotros no somos hijos de nuestro padre Abraham, el Señor les dijo, ustedes son hijos del diablo, porque si fueran hijos de Abraham, la obra de Abraham ustedes hicieran. Entonces aquí hay un tema de justicia, no es un tema de que lo que yo me creo o lo que yo soy, es un tema de justicia. Por eso la justicia está atada directamente al Padre.
Mire, el pecado más condenado en todo el Antiguo Testamento es la injusticia de los grandes, de los ricos, de los poderosos y a veces del pueblo hacia los menos pudientes. Por eso el Señor llama mucho la atención al pueblo de tener cuidado con el extranjero, con el menesteroso, con el pobre, con los ciegos, con los que tenían alguna deficiencia física. Tengan cuidado porque Dios es el Dios de ellos y el vengador de estas cosas. Y para Dios eso era justicia. El cuidar al pobre, el cuidar al extranjero, el cuidar al menesteroso, y lo sigue siendo al día de hoy, porque Dios no cambia. Para Dios esto es importante. La Biblia dice que el que le da al pobre, a Jehová le presta. Escuche esto, hermano. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando un dueño de empresa defrauda a sus empleados. Se la va a ver con Dios, porque esto es una injusticia de parte de Dios. Recuerde que la palabra justicia está atada directamente a Dios, al Padre. Por lo tanto, toda la injusticia que se practica en este planeta y en este país, al final van a tener que dar cuenta. Cuando un funcionario es nombrado en un lugar, atención, aquellos funcionarios que me están escuchando, yo estoy pastoreando en el Espaillat número 86 de la ciudad de La Romana. Y lo digo con responsabilidad esto. A usted se le nombró en un cargo público y su trabajo es practicar la justicia en ese lugar, no enriquecerse. Porque al final usted va a tener que darle cuenta a Dios. Y es preferible que usted, siendo injusto, no se encuentre con el dador, con el Dios justo, el Padre justo. Entonces, ese Espíritu Santo viene a nuestra vida para confrontarnos, para hacernos entender que la única manera de regresar al Padre es viviendo a través de la justicia. Entonces, por eso Jesús dijo bien claro, Él viene a convencerlos a ustedes de justicia por cuanto yo voy al Padre. Y entonces aquí dos palabras importantes son justicia y Padre. Y lo que quiere Jesús es que nosotros retornemos al Padre, dejemos de practicar la injusticia del mundo y retornemos al Padre. Y eso lo haremos por medio del Espíritu Santo. Por eso en Juan capítulo 16, versículo 10 dice, Jesús dijo al final, y ya no me veréis. Ustedes, es decir, yo voy a regresar al Padre y ya no me veréis. Es decir, la puerta al Padre queda abierta, pero para ustedes poder atravesar la puerta tienen que oír la voz del Espíritu Santo. Tienen que aprender a moverse en lo que no se ve. Tiene que ser por la fe. Ya Jesús no lo tenemos con nosotros físicamente, pero Él dejó el Espíritu Santo para que Él nos guíe directo al Padre y que podamos atravesar la puerta creyendo y aprender a movernos en lo que no se ve. Gálatas 5:22 dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, es paz, es paciencia, es amabilidad, es bondad, es fidelidad, es humildad, es dominio propio. Y contra estas cosas que es metida dentro del cuadro de la justicia, contra estas cosas no hay quien nos condene. No hay quien nos condene y eso nos hace ser hijo de nuestro Padre. La tercera cosa que Jesús menciona dentro de la obra del Espíritu Santo en Juan 16:11 es, Él también viene a convencerlo de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y hay dos palabras claves aquí. Fíjense que en cada verso hay dos palabras clave. En el verso del capítulo 9, las palabras clave que vimos con antelación fueron las palabras pecado y creer y reconocer a Cristo, a Jesús como el Hijo de Dios. En el verso 10 las palabras fueron justicia y Padre y esto habla de regresar al Padre y aprender a movernos en lo que no se ve. Y en el versículo 11 hay dos palabras clave que son la palabra juicio y la palabra mundo. Juicio y mundo, y quiere decir, en este mundo, ya este mundo fue juzgado por seguir los pasos de su padre, el diablo. Ojo, ya este mundo fue juzgado
por seguir los pasos de su padre el diablo. Pero aquellos que creemos en Dios y que hemos sido llenos del Espíritu Santo, debemos andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne, y no satisfacer el camino de este mundo, sino que debemos andar en el Espíritu, porque este mundo ya fue juzgado. Eso es lo que quiere decir eso. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y en 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. Ya no tenemos que andar en este mundo como si fuéramos de este mundo, sino que tenemos que andar en este mundo siendo guiados por la empoderadora presencia de Dios que nos ha dado para que habite en nosotros, y este es su Santo Espíritu. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza este día, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté sobre ustedes. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.